Una vez más, sean bienvenidos todos al programa de esta mañana de la Escuela Sabática. Ahora vamos a invitar a nuestro amigo, ¿verdad, Tito? A nuestro amigo Emilio. No, a nuestro amigo Andy. Vamos a ver si es que Andy se encuentra aquí. Disculpa, Andy. Vamos a invitar a nuestro amigo Andy Castillo para que pueda darnos con, con el repaso de la lección, para que pueda ayudarnos. Bienvenido, Andy. Gracias, gracias. ¿Sí me escuchan? ¿Sí me escuchan, no? Sí, sí te escucharon, sí. Ok. Gracias allí la presentación de Tito, un, este, un, un invitado muy pesado, dijo, pero no tan pesado, ¿ah? No tan pesado. Dije de peso, un invitado de peso, ¿no? Pesado. Tampoco, no tanto peso. ¿Qué tal, Tito? ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Eh, Aquí recién está saliendo, recién está amaneciendo. Hoy tenemos una lección muy importante que ver. Toda esta semana estamos estudiando del gran Jonás. Cada lección de cada día que estoy leyendo es como una bofetada, literalmente para mí, porque cada parte que leo es como si estuviera poniendo mi nombre, el gran Jonás, ¿no? Hoy tocó el día jueves 16, titulada Una vía de doble mano. La vez pasada yo estaba haciendo un video de que éramos expertos en quejarnos. Éramos expertos en quejarnos. Y bueno, y si hay algo que no tiene alguien que no tiene algún talento o algún, no sé, alguna habilidad, siéntese privilegiado porque todos somos expertos en quejarnos. Y expertos en quejarnos con Dios. Hacemos nuestra pantaleta por querer algo tan rápido o, o por anhelar algo o por recibir una respuesta rápida de Dios que hasta de pronto podemos tomar una mala decisión. En ese contexto, nosotros vemos a Jonás en una etapa de su vida que decide tomar una mala decisión. Nosotros vemos en los registros, como lo menciona la lección, que Dios lo llamó primero, o bueno, no sé si fue la primera vez, pero se registra un llamamiento antes de lo que registra en el libro de Jonás, que es en el libro de Segunda de Reyes, donde Dios lo llama y él obedece. Entonces allí se le llama a Jonás y él va y cumple lo que Dios le había dicho. Pero ahora en el libro de Jonás nosotros vemos a un Jonás que recibe el llamado de Dios, le dice levántate y ve, pero él se levanta y va a un lugar que le quedaba más lejos que el mismo Nínive. Algunos registros, no sé si lo habrán visto aquí en esta semana, algunos eruditos bíblicos mencionan que eh, Tarsis quedaba en el lado de España, ¿no? Más o menos, en el lado de allá. Y le quedaba más lejos ir a Tarsis que ir hacia Nínive. Entonces es muy interesante, queridos amigos, que Jonás no había comprendido realmente quién era Dios, cuál era el carácter de Dios en ese sentido, porque él pensaba que estaba huyendo de Dios. Pero Jonás no se había dado cuenta de que Dios era, o bueno, es omnipresente, omnisciente, está en todo lugar. Y él tenía una mala comprensión de quién realmente era Dios. Y muchas veces nosotros pensamos eso de que, bueno, yo voy a huir de Dios porque me salgo de la iglesia. O voy a huir de Dios quizás porque ya dejo de orar, dejo de leer mi Biblia. Entonces, Jonás no podía huir de la presencia de Dios. Es muy interesante. Habiendo dicho esta introducción, nosotros podemos enfocarnos en este día en una parte muy importante. Y quiero hacerles esta pregunta a todos.
quiero que puedan responder tanto en el chat o si quieren desactivar su micrófono sería genial. ¿Es fácil permanecer haciendo algo? ¿Es fácil que tú permanezcas realizando alguna actividad? O sea, que seas constante en ello. Por ejemplo, para las personas que alguna vez pretendieron tener una vida fitness. Yo estoy tan entusiasmado en tener una vida fitness, en hacer ejercicios, ¿no? Por allí las chicas quizás, los chicos. Entonces me pongo a hacer un día, me pongo a hacer ejercicio otro día, toca abdomen, ya tengo una cinturita, dicen las chicas, no, me toca hacer brazos, ya tengo unos brazazos. Pero a la semana ya están comiendo, haciendo sus desórdenes alimenticios, ¿no? Y no se les hizo fácil permanecer haciendo algo. Es fácil para nosotros permanecer, estar allí constantes, perseverantes, haciendo una cosa. Acá en casa tenemos una máquina que compramos hace poco de soldar, ¿no? Para los que saben soldar es unir dos fierros de metal, no, unirlos, pegarlos, es como si fuera un pegamento. Y es fácil o difícil, en realidad no es fácil soldar, porque tú tienes que tener un pulso único, y eso se da con la práctica, y la primera vez que sueldas, pues es recontra difícil. Yo ya me estaba desanimando porque hace un tiempo que empecé, me enseñó mi padre y comencé a hacerlo. Entonces se veía tan fácil que a mí se me hacía tan difícil perseverar en poder realizarlo constantemente. Entonces yo ya lo había abandonado, ¿no? Pero luego me di cuenta de que permanecer perseverante iba a traer buenos resultados. Jonás, en uno de las partes de allí en el libro donde se narra su historia, nosotros encontramos una parte muy importante en el versículo, del versículo 6 al versículo 9. Cuando Jonás decide obedecer a Dios, entonces él va y él tenía miedo porque Nínive era una ciudad muy malvada, ¿no? Donde se practicaban muchas cosas maléficas en ese momento, en ese lugar. Y él se había creado un concepto que muchas veces tenemos nosotros. Y ese concepto debemos erradicarlo de nuestra mente. A veces nosotros planeamos valga la redundancia, un plan de evangelización que nos olvidamos de una parte muy importante, y es el no juzgar a la persona a la cual estamos predicando. Me ha pasado que a veces las personas juzgan a aquellos a quienes se les va a predicar, y ese puede ser un grave error. Yo lo apunté aquí. La falta de éxito en la evangelización no radica en el oyente o receptor, o la persona a la cual estás predicando. Muchas veces radica en el emisor o mensajero que está dando esta prédica o este testimonio. Muchas personas dicen, no, ya me cansé de predicar, porque la persona no desea escuchar ese mensaje. A veces debemos erradicar de nuestra mente esos conceptos erróneos de poder juzgar a las personas antes de. Eso es lo que le pasaba al propio Jonás. Si no recuerdan, cuando se reniega de Dios, obedece, Dios le pide que continúe insistiendo, perseverando, y él se molesta, ¿no? Se enoja, y le dice a Dios, pero en el versículo, ahí está, en el capítulo 4, versículo 3, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Estaba molesto. Dios le dice, pero ¿por qué te enojas, no? Tranquilo, aguanta tu carro, Jonás, tranquilízate. Pero, ¿qué te pasa, no? Y luego de eso que reniega, sigue todo un proceso de lavado de cerebro para Jonás, para que pueda entender de que el pueblo de Nínive era el pueblo de Dios, ¿no?
tenía por qué molestarse, estaba pasando por un momento de depresión tan feo. Entonces, se había olvidado de que el problema no eran los ninivitas, como menciona la lección, no era el pueblo al cual él estaba predicando, sino el problema era ese muchachito que tenía un actuar de niño, como lo menciona el día miércoles. Ese es el problema. A veces, acá hay muchos líderes, y quiero que entiendan que a veces el plan de evangelización no tiene éxito porque la responsabilidad que nosotros tenemos como líderes está cargada de prejuicios sobre la gente a la cual estamos yendo. Ah, no, esa persona no va a recibir el evangelio porque es un ladrón. La vez pasada, yo también manejo mi moto, yo tengo una moto, iba por la carretera central y se cruza, ¿no? Una persona en su carro, en su auto, ¿no? Y yo en ese momento tenía tanta cólera porque estaba manejando con urgencia, tenía que entregar unas cosas a un amigo, y se me cruza y por poco y no lo choco. O sea, él era imprudente porque quiere girar en U cuando no se puede girar en U en una carretera central. Y en ese momento se me pasaron muchas ideas en la cabeza que mejor dije, Señor, dame paciencia. Continué. Y mientras iba manejando me puse a pensar, y dije, pero ¿cómo voy a actuar o cómo hubiera actuado? Si hubiera actuado de esta manera, ¿cuál habría sido mi testimonio? Incluso esa persona no necesita recibir un testimonio bueno de mí, de quién es ese Dios. A veces las personas, incluso las peores personas que tú creas que no van a ir al reino de los cielos, esas personas necesitan del evangelio de Cristo, de la gracia salvadora. Nosotros no debemos tener prejuicios por otras personas, porque aún para aquel que creemos que es más pecador que todos, existe la gracia divina. La gracia divina es para el violador, es para el ladrón, es para aquel que ha asesinado a muchas personas, es para ellos también. Y a veces nos limitamos de que el evangelio es exclusivo. El evangelio solamente es para los cristianos adventistas, solamente para nosotros. No, queridos amigos, el evangelio también es para tu vecino, para aquella señora que te vende más caro el pollo, para aquella persona que te vende más caro la gasolina, que te cobra más en la combi o en el bus. Es para ellos, para todos. El evangelio no hay exclusividad. Y hay algo muy importante que nosotros debemos comprender, y es que en el libro de Judas, vamos a buscar allí en el libro de Judas, Judas capítulo, solamente hay un capítulo, el versículo 21. Versículo 21. ¿Podrían darle lectura, por favor? Verso 21. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Ok, gracias. El versículo que acaba de leer Carolina dice: conservaos en el amor de Dios. Por eso yo les hice una pregunta al inicio: ¿cuán fácil es permanecer haciendo algo? Porque aquí lo que aconseja en el libro de Judas dice: conservaos, o sea, permaneced en el amor de Dios. Y nos dice esto porque realmente quizás para los cristianos actuales es difícil permanecer en el amor de Dios. ¿Qué es permanecer en el amor de Dios? ¿Qué es permanecer en la misericordia, en la gracia? ¿Qué es permanecer en el amor de Dios? La lección es muy clara, porque cuando uno, por ejemplo, ejerce un plan evangelístico, lo decide llevar a cabo, como Jonás lo había hecho y había cometido algún error, pero luego lo decidió tomar.
es interesante que tiene un doble impacto. Cuando uno decide ejercer este plan evangelístico con la finalidad de llegar a las personas, tiene un doble impacto. En el proceso, número uno, tú te vas puliendo, tú vas entendiendo, porque eso es lo que quería Dios con Jonás, ¿no? Al momento de él ir a los ninivitas, Dios trataba de darle descanso a Jonás y que entendiera que estar en el amor de Dios es también preocuparse por los demás. La lección es muy clara al decir que probablemente Jonás sabía que le disgustaban, pero no tenía la idea de cuánto odiaba a los asirios, en este caso a los ninivitas, o de los extremos por los que pasaría para evitarlos, incluso después de recibir el llamado. Fíjense que Dios tenía un plan ya definido con Jonás. ¿O ustedes creen que el hecho de insistir, de que Dios insista, estaba tratando de alguna manera de obligar a Jonás de ejercer este ministerio? Es una parte muy importante, ¿no? Porque aquí entró una pregunta a tallar y quiero poder dialogar con ustedes. ¿Cómo ustedes se dan cuenta que lo que están realizando es la voluntad de Dios? ¿Cómo se dan cuenta que lo que ustedes están haciendo en su vida, trabajar en tal lugar, conversar con tales personas, hablar de cierta forma, relacionarse con esos amigos o con esas amigas, es la voluntad de Dios? ¿Cómo ustedes se dan cuenta que la voluntad de Dios es lo que estás haciendo en tu vida? ¿Alguien tiene alguna acotación, algún comentario? Buenos días, hermano. Yo creo que lo primero sería, pues, entra el conocimiento, ¿no? Tenemos que tener un conocimiento claro de qué está bien y qué está mal. Y aparte del conocimiento, pues Dios también nos manda muchas señales que tal vez hasta en los pequeños detalles, o sea, hasta en los pequeños detalles muchas veces debemos de enfocarnos. ¿Por qué? Porque son señales donde Dios te manda, ¿sabes qué? Estás bien ahí, o ¿sabes qué? Tienes que cambiar el lugar o cambiar la forma de cómo estás llevando eso a cabo. O sea, yo creo que la respuesta sería tener una buena comunión con Dios. Teniendo una buena comunión con Dios, tú te das cuenta si lo que estás haciendo es correcto y estás en el lugar correcto o hay que cambiarlo. Gracias, Chalo. Muy buena acotación. Uno se da cuenta que está realizando la voluntad de Dios en su vida por esta relación personal que está teniendo con Dios. ¿Alguien tiene otra acotación? ¿Algún comentario? Yo voy en el sentido de lo que dice Chalo. Por ejemplo, yo tengo el amor de mi vida, que es mi hija, la única mujer que me arranca los suspiros y las canas. Mi hija tiene, el diálogo que yo tengo con mi hija es que ella siempre tiene problemas con matemáticas y yo siempre le envío mensajes para decirle que haga sus tareas de matemáticas y que no olvide de hacer sus oraciones, ¿no? Yo le he enseñado a hacer oraciones privadas. Y cada vez que converso con ella, cada vez que le envío mensajes de WhatsApp, le digo, ¿has hecho tus oraciones? ¿Has hecho tu tarea? Y ella me responde, sí, papá, sí las he hecho, ¿no? Llega al punto de que tanto conoce lo que yo quiero que ella haga, que apenas le digo, hola Marion, buenos días, ella me responde, no te preocupes papá, y ya hice mis oraciones, y ya hice mi tarea, ¿no? Y en ese sentido voy a lo que dice Chalo, llegamos a conocer tanto a la persona, que ya sabemos lo que quiere. Llegamos a amar tanto a la persona que dices, papá, no te preocupes, ya sé lo que tengo que hacer, ¿no? Y reconocemos su voluntad.
Cuando una persona ama, es como esos dos viejitos que se aman y se conocen tantos años juntos que van caminando y no se han dado cuenta que caminan al mismo ritmo. Uno la va llevando al otro y van caminando los dos viejitos, al mismo ritmo están caminando. O cuando uno empieza a decir una cosa y la otra persona ya termina la frase porque se conocen. Y es así, el amor de Dios, cuando entramos en una relación con ella, con eso, reconocemos inmediatamente la mano de Dios o su voluntad, porque lo conocemos, ¿no? Sí, es muy importante la perspectiva que tienes, Tito, de hacer lo que nosotros creemos que a Dios le agrada. No sé si por ese sentido iba, ¿no? De que sea automático, esa conexión que nosotros podamos tener con Dios, ¿no? Emilio creo que también quería tener un comentario, ¿te parece? Entonces, eso es parte de la voluntad de Dios, y eso es lo que nos menciona en el libro de Judas. Es que si tú quieres adentrarte, quieres mantenerte dentro de la voluntad de Dios, preocúpate por los demás, sin excepción. Eso también es preocuparse bueno, el hecho de preocuparse por el prójimo también es amor, que experimentes también la gracia de Dios. Y en ese proceso de tú preocuparte por los demás, para poner un ejemplo, el preocuparse por los demás es brindarles cariño, afecto. También, si tienen alguna necesidad económica, poder de lo poquito que tenemos, poder brindar también a las personas, sin excepción. El preocuparse por los demás es poder entender que también Dios quiere realizar un cambio en nosotros, ¿no? La lección dice, Jonás no había aprendido a amar como Dios ama. Y esa pregunta va directamente para nosotros. ¿Estamos amando como Dios amaría o ama? ¿Estamos amando a las demás personas como Dios las desearía amar? Y esto es muy fuerte para nosotros porque nosotros como seres humanos, pues a veces ni siquiera nos preocupamos incluso por las demás personas. La semana pasada que estaba en un consejo de maestros, el ponente dio una frase que personalmente me llamó mucho la atención y él dijo lo siguiente: si has entrado a esta reunión a estudiar y a compartir tus conocimientos con respecto a la lección de escuela sabática, pero no lo has puesto en práctica en esta semana, retírate de la reunión. Yo me quedé muy, muy fuerte, ¿no? Porque un énfasis importante en la semana pasada es hacer lo que dice la lección de escuela sabática, y de nada sirve que estemos en esta reunión y no hacemos lo que hemos leído. Es lamentable. Para poder concluir, quiere que crezca y se asemeje más a él mientras trabajan juntos. Es lo que les decía del doble impacto que tenía esta experiencia que estaba pasando Jonás. Mientras iba trabajando por los ninivitas, iba pregonando esos 3 días, Jonás iba comprendiendo de quién era su Dios, quién era aquel personaje que le había hecho comprender que estaba en un camino errado y debía darse la vuelta. Y eso es, para poder concluir con esta idea, es el hecho de poder tomar una decisión de seguir a Dios. No. Disculpen, aquí la perrita está que ladra. Cállate, no, cállate. En esta parte nosotros, el hecho de poder tomar una decisión de seguir a Dios involucra 2 cosas importantes. El hecho de poder arrepentirse y de poder dar un giro de 180 e ir al lado contrario del camino erróneo. Y eso es lo que hizo Jonás. Por eso es que en su oración que menciona
él constantemente le da gracias a Dios y lo alaba y le da gloria porque oyó su voz, oyó su clamor. Entonces, porque él previamente se arrepintió y decidió hacer mea culpa, decidió aceptar las consecuencias de sus propios errores. Esos son dos secretos muy importantes: arrepentirse y darle un giro de 180, no de 360 porque vuelves al mismo lugar, un giro de 180 e ir al lado contrario del error, e ir por el buen camino. Jonás, aún siendo profeta, estaba perdido. Pero Dios le ayudó a hallar descanso en él mediante la predicación a los ninivitas. Este sea nuestro mayor deseo en este día, de que podamos comprender de que en la historia de Jonás puede ser la historia de cada uno de nosotros, en el sentido de que aún no hemos experimentado el amor y la gracia de Dios por medio de la ayuda a nuestro prójimo. ¿Alguien tiene algún comentario más con respecto a la lección que hemos dado en este día? Me gustó lo que comentaste ahorita, hermano, cuando, como al intermedio, que muchas veces pensamos que por no ser adventistas o por no ser de la religión, como lo que pasó con Jonás, decimos, pues no merecen conocer del evangelio, no merecen. Yo creo que es al revés. O sea, no digo que los adventistas, ya por ser adventistas, estamos salvos, no. Pero ¿quién necesita más de Dios? ¿Una persona que está alejado de Dios o una persona que conoce de Dios? O sea, eso tenemos que tener siempre en mente. ¿Quién necesita conocer más de Dios? Una persona que no sabe absolutamente nada de Dios, o una persona que está estudiada en las cosas de Dios. Claro, los dos ocupamos conocer de Dios, pero, y un ejemplo muy claro, ahí está el ejemplo de Pablo. O sea, Pablo fue a predicar a los gentiles y fue en la Biblia la persona que más gentiles llevó al cristianismo. Entonces, pues hay que enfocarnos en eso. Yo no digo que estemos tampoco exentos nosotros por ser adventistas. Claro, la religión no nos salva, ¿no? Pero tenemos que tener siempre eso en mente. O sea, el evangelio, como dices, no es exclusivo. El evangelio es para todos. Y porque la Biblia lo dice, hermano. Eso es muy importante, Charlo. Muchas gracias por tu comentario. De paso, ahí tenemos la misma chaqueta. Debemos comprender de que mientras nosotros trabajemos por otras personas, estamos haciendo un doble trabajo. O sea, nosotros también estamos puliéndonos. Debemos comprender eso, que mientras trabajemos por otros, también trabajamos por nosotros mismos, ¿no? El hecho de también no debemos enfocarnos en algo, ¿no? y descuidarnos de nosotros, ¿no? Debemos hacer el trabajo a la par. Y eso es lo que quería Dios con Jonás, de que mientras le predique a aquellas personas que supuestamente eran malvadas, Jonás tenía prejuicios, ¿no? De que, no, si voy allá me van a tratar de lo peor si es que les digo sus verdades. Pero Dios tenía un trabajo más allá de lo que pensaba Jonás. Él iba, le habló a los ninivitas de acuerdo a lo que Dios le había dicho, y muchas personas, bueno, por no decir toda la ciudad en ese momento aceptó, se bañó de silicio, ¿no? Allí ayunó, y Dios pudo revertir la situación. La misericordia de Dios en ese sentido se hizo realidad porque había visto una conversión en los corazones de los ninivitas. Y esa es una parte muy importante, que mientras estemos trabajando por otros, Dios también está trabajando con nosotros. No nos olvidemos de esa parte fundamental. Bien. Creo que se fue Tito. No, ahí está Tito. Tito, hemos culminado con esta parte de la lección. Y el día jueves, una vía de doble mano. Que Dios les bendiga. Amigos, si tienen alguna acotación, pueden hacerla, están libres de hacerlo para poder concluir. Muchísimas
Gracias, Andy. Te invitamos, por favor, para que nos puedas apoyar con la oración final. Sí, claro, claro. Querido Dios, gracias porque nos das a entender por medio de tu palabra que somos como Jonás en algunas ocasiones de nuestra vida, porque a veces tenemos prejuicios por otras personas y que pensamos que no merecen el Evangelio o no están preparados. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a quitar esos malos pensamientos de nuestra mente y poder implantar ese chip que menciona que el Evangelio no tiene excepción, es para todos por igual. Así como Jonás pensaba que no eran merecidos los ninivitas, pero tú tenías un plan más allá de los pensamientos de Jonás, igualmente para nosotros, que podamos predicar a cualquier tipo de personas sin tener miedo, vergüenza, pena, y que podamos predicar tu evangelio, que es una experiencia maravillosa para poder encontrarle el significado a la voluntad que quieres para nosotros y el amor tan perfecto que tú tienes también. Ayúdanos, bendice a cada persona que ingresó a este GPS, a este Zoom, y que no salgan como ingresaron, sino que salgan con la idea de que debemos ponernos manos a la obra. Explico todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, amigos. Bien, quedamos despedidos de la escuela sabática de esta mañana, pero sin antes, recordemos que mañana también tenemos nuestro programa a la misma hora. Y también recordemos que el programa de esta noche, perdón, el programa del viernes en Instagram. Y bueno, eso ha sido todo. Muchísimas gracias. Y también no se olviden de que nos quedemos para la foto final.